Hola nuevamente. Ahora sí. ¿Me escuchas, Fernando? Ahí. Lo logramos. Sí. Hola Camila, qué odisea, ¿eh? Ni, ni que ni que no hubiéramos ensayado. No, cierto, ni que no lo hubiéramos preparado con tiempo, pero bueno, excelente para hablar hoy de tecnología, geopolítica y cómo todo esto también define los procesos en los que estamos actualmente. Esto no es ajeno a lo que venimos viviendo hace ya varios años. Gracias, Fernando, por estar aquí. Gracias a todos los que nos saludan, los que nos acompañan. Mi nombre es Camila Arbeláez, hago parte de Fundación Campo. Y hoy, bueno, estamos hablando con Fernando Velázquez, es uno de los artistas invitados a Campo Art Fest, CAF 8, este año, y también a la residencia artística de Campo Air. Este año Campo, a partir de las charlas que ya hemos compartido en el pasado, transicionamos de la temática de 2023 sobre naturaleza radical y ancestralidad hacia la temática de 2024 que es movimiento y migración. Así que tanto Fernando como todos los artistas invitados, ahora nos saluda Miriam Cini, que también es una de las artistas que estará con nosotros este año. Todos ellos estarán trabajando con migración y movimiento como temática central y la idea de la charla de hoy es poder conocer un poco más a Fernando, su trayectoria y entender cómo todo esto se conecta con su práctica artística, con su también hacer teórico, y nos va a contar un poquito lo que está pensando, lo que está ya planeando para el festival. Fernando, gracias por estar aquí. ¿Quieres decir algo antes de arrancar? Gracias a ti Camila, muchas gracias por la invitación a participar de esta live. Y bueno, agradecer a Heidi, a todo el equipo de Garzón por la invitación a participar del festival, de la residencia. Tengo bastantes expectativas, hemos venido ya trabajando hace un tiempito todos juntos y también bueno, de conocer al grupo, a esta gente de todos lados que vamos a compartir el espacio en ese lugar en ese territorio tan particular que es Garzón. Exactamente. Bueno, hoy hablaremos bastante sobre territorio y los invitamos también a que sigan el ciclo de Campo Conversaciones. El ciclo anterior, la charla anterior fue con Arlene Correa Valencia y Cassandra Mayela, dos de las artistas que también estarán en residencia. Es una live que está grabada en nuestro Instagram, los invitamos a que la vean y tendremos próximos encuentros, así que sigan por aquí que les daremos más informaciones. Bueno, arranco entonces con una pequeña introducción sobre Fernando y empezamos a conversar un poco más. Bueno, Fernando Velázquez es artista, curador y profesor. Investiga los dispositivos técnicos como agentes mediadores de la percepción y en su relación estructurante con los paradigmas vigentes, especialmente el tecnosolucionismo, el antropoceno y los estudios decoloniales. Su trabajo incluye instalaciones, objetos, videos, performances audiovisuales e imágenes creadas con recursos algorítmicos que buscan involucrar al espectador en narrativas paradójicas, hiperbólicas y ritualísticas. Bueno, un elemento que no aparece en esta pequeña biografía es tus orígenes y también tus movimientos. Entonces arranquemos un poco por ahí con una introducción sobre tu historia personal. Cuéntanos dónde naciste y después hacia dónde te moviste. Bueno, nací en Uruguay, en Montevideo, en 1970. Puedo decir expresamente que la mitad de mi vida viví en Uruguay. Este año hizo 27 años que estoy en Brasil, o sea, tengo 54 años. Estuve 27 años creciendo y alimentando la orientalidad, digamos. Y bueno, a partir de los 27 vine a alimentar la brasilidad o la amefricalidad y, y esta cuestión del movimiento, en mi caso, con respecto a la migración, me parece que podríamos encararla como algo desde una perspectiva propia, porque en el estado en el que está el mundo, ¿no? Con todo el tipo de migración que existe hoy en día,
sea por motivos de exilio, ¿no? Motivos políticos, sea por motivos humanitarios. Este, Me parece que vale decir que en mi caso fue algo bastante fortuito, ¿no? Y casual, casi que una aventura en sí, ¿no? Fue un movimiento un poco impensado y tal vez un poco en busca a algo que siempre me alimenta, que es lo desconocido, ¿no? Un poco la curiosidad. Claro que por una coyuntura propia en Uruguay, que nada tiene que ver con algo dramático así, ¿no? En relación a estas otras posibilidades de movimiento y migración que enuncié antes, pero sí con un cierto, claro, no deja de ser, ¿no? Cualquier movimiento no deja de ser algo, un salto a lo desconocido cuando no es planeado y cuando se planifica como, o se propone como una experiencia más que nada, ¿no? Ujú. Sí, era un tema que conversábamos en relación a la multiplicidad de formas de migración, algunas que tienen tintes más políticos, medioambientales, y otras también que parten de experiencias propias de vida, como es tu caso, una exploración personal que te lleva también a una pregunta sobre la ancestralidad, sobre todo en el contexto de Brasil, donde hay grandes culturas de cruces. eh, continentales, digamos, Sí. esa influencia fuertísima del territorio africano, de varios países del territorio africano en la cultura brasilera, y que es una realidad con la que te deparas, considerando también cierto desarraigo que existe en relación a la ancestralidad en el contexto uruguayo. Entonces, cuéntanos un poquito más cómo fue ese encuentro para ti estando en Brasil con las raíces. Bueno, yo crecí en dictadura, ¿no? Entonces la historia que yo aprendí fue una historia que fue muy modificada por ese periodo, ¿no? Durante muchos años, al mudarme para aquí, para Brasil, estoy en San Pablo, este, descubría cosas nuevas sobre la historia del Uruguay, ¿no? Que me las habían contado de otra manera o que las habían ocultado, ¿no? Eh, pero bueno, en ese contexto, claro, no se habla nada, no se hablaba nada, ¿no? De salsipuedes, ¿no? Y mucho menos, me parece que todas las dictaduras latinoamericanas de alguna manera apuntaban la mira hacia otros continentes, ¿no? O se miraba en el caso de los países colonizados por los españoles, se miraba para Europa y se hablaba, ¿no? De España como la madre tierra, la madre patria. Y en el caso de Brasil, curiosamente, no es a Portugal que se mira, sino a Estados Unidos, ¿no? Por lo menos desde que estoy aquí y desde que un poco, ¿no? Ya es la mitad de mi vida también, un poco lo que vengo comprendiendo como un hecho histórico. Aquí el espejo es Estados Unidos, no sé decir muy bien por qué. Este, y bueno, en ese sentido de la ancestralidad, una vez que tú te instalas aquí y que comienzas a convivir, ¿no? Como una persona local, te deparas con la ancestralidad por todos lados, ¿no? Al principio, tal vez 27 años atrás, 30 años atrás, ¿no? Había un imaginario todavía muy folclórico al respecto de las culturas ancestrales, ¿no? Los indígenas, y una visión también no muy declaradamente enunciada sobre lo que es el racismo estructural, que hoy ya está muy en la punta de la lengua, digamos, ¿no? Es algo que se hizo muy evidente y por cuestiones culturales perpasa cotidianamente todas las capas de la sociedad. Al principio, yo cuando me vine estudiaba arquitectura en Uruguay, llegué a estudiar música también y un poco de artes visuales. No me formé en Uruguay, no terminé las carreras, pero digo esto porque conocí a artistas, arquitectos y músicos que fueron las personas con las cuales me conecté aquí por diversas razones, ¿no? Algunas que ya las conocía de antes, otras por los encuentros de estudiantes. Y en la música eso es muy fuerte. Entonces, desde el comienzo, bueno, yo puedo decir también que a pesar de que siempre estuve vinculado, me consideré un artista desde muy, ¿no? Entre comillas, desde muy adolescente. Yo trabajé con diseño gráfico durante mucho tiempo. Mi arte siempre fue prácticamente invendible, sobre todo cuando comencé a transitar en el ámbito de los nuevos medios, por los años 2000 era no el mío, sino que prácticamente el de todos los artistas digitales, era poco comprendido, poco expuesto claro, mínimamente comercializado, pero siempre, ya trayendo de Uruguay eso,
me dediqué al diseño gráfico de una manera autodidacta, ¿no? Entonces, en ese primer momento yo comencé a hacer capas de álbums, ¿no? Para los músicos que conocía, y estos músicos ya practicaban la religión, tanto sea en la composición como eran practicantes activos de la religión afro-brasilera denominada candomblé, que es una religión que fue creada aquí en Brasil a partir, o sea, que se consolida o se amalgama aquí en Brasil a partir de las personas esclavizadas, que siendo de diferentes naciones en África, son colocadas cuando esclavas, son mezcladas, ¿no? Justamente para evitar el dominio del territorio y la rebelión, y de la confluencia de diferentes matrices de prácticas filosóficas o religiosas, como queramos, surge esa mezcla que se llama candomblé aquí en Brasil, pero que en África se dice, en Nigeria particularmente, se llama religión Yoruba, ¿no? Yoruba, que es el pueblo local, y la religión de Ifá, que es muy próxima, digamos, ¿no? Entonces, en ese primer contexto me lleva a trabajar de una manera, yo todavía no estaba muy asentado aquí, ¿no? Con esas tradiciones, son tangencias, ¿no? Que van tomando cuenta de tu vida, y en algún momento comenzás te empiezan a caer las fichas, digamos, ¿no? Y después de algunos gobiernos progresistas que hubieron aquí en Brasil, donde se formó mucha gente que estaba naturalmente excluida por políticas de cuotas raciales, de pobreza, de género. Estas personas hoy ocupan cargos, ¿no? En la universidad, cargos públicos, los medios comienzan a hablar de todas estas cuestiones, y bueno, claro, ahí hay como un empuje muy grande, tal vez a partir de 2012, 2013, donde esto me interesa como algo más estructurado y más sistémico, y empiezo a preguntarme, bueno, ¿cuáles son mis raíces, no? Y ahí me doy cuenta, primero que claro, que no tenemos prácticamente literatura, no, mucho menos es una cosa que se discute en nuestra sociedad, ahora un poco más, me parece bastante más, pero me empiezo a dar cuenta de que si yo veo el rostro de mi bisabuela, ciertamente tenía algo de charrúa, y ciertamente mi abuela, y un poquito mi madre, y ciertamente yo. Recientemente, como una curiosidad, me hice un test de estos genéticos, ¿no? Y me aparece casi un 8% de sangre andina, curiosamente, de Perú y algo que es muy curioso, extremadamente curioso, más allá de que también estos mapas genéticos todavía, como dependen mucho del database, ¿no? De la compañía que lo hace, a veces faltan, ¿no? Grupos étnicos, y el recorte es difícil de mapear, una estructura propia, ¿no? Pero lo cierto, de cierto es que lo tengo. Y bueno, en esos estudios ando, ¿no? Despacito y con mucho cuidado, como un hombre blanco, cis, ¿no? Al que no me corresponde en un primer momento, tal vez enunciados más fuertes o más, ¿no? Me parece que hay que andar con mucho respeto, con mucho cuidado, estudiando mucho, trabajando las cosas con profundidad, y no al toque de la moda, o queriendo tal vez apropiarse, ¿no? Entonces es una lucha bastante difícil, por un lado, por esa profundidad que requieren y estos cuidados que requieren estos asuntos, y por otro porque, o sea, mismo en esa condición de hombre blanco y cis y todo lo que quieras, se plantea como algo muy difícil de hacer esa ingeniería reversa, ¿no? De la ancestralidad y la colonialidad en Uruguay, sobre todo, que es un país de clase media, un país ilustrado, como podríamos decir todavía, a pesar de todas las circunstancias que en los últimos años han un poco llevado a la sociedad a cierta decadencia en algunos aspectos mínimos, ¿no? Pero que todavía o sea, es uno de los países tal vez que tiene un IDH más alto, ¿no? Ciertamente de América Latina, y está entre los más altos del planeta también, ¿no? Bueno, y en esa misma búsqueda por la ancestralidad, tu práctica artística empieza a evolucionar en caminos tecnológicos, en búsqueda de cómo los dispositivos digitales le dan forma a nuestra existencia. Y buena parte de tu práctica artística ha estado en relación a estos nuevos medios. Cuéntanos un poco más del proceso de tu carrera vinculada a la tecnología, y ahí ya podemos ir entrando un poquito en lo que estás pensando también para el festival, que es una obra más in situ, ¿no? Una obra de sitio específico, pero que no deja de traer estos cuestionamientos. Pero vamos primero con la primera parte, con ese horizonte más amplio sobre tu carrera vinculada a la tecnología.
Buenísima la pregunta. Mira, es como, claro, va a pasar por anécdotas más. Como te decía, yo no terminé los estudios ahí en Uruguay y bueno, y la vida simplemente comenzó a funcionar aquí, ¿no? De alguna manera, este, que digamos que no fue nada traumático, ¿no? Digamos, pero en algún momento se me ocurrió que quería hacer una maestría, solo que yo ya no era formado, o sea, de alguna manera inconscientemente o tal vez conscientemente yo que me creía que bueno, lo que tenía como trayectoria ahí personal, ¿no? En lo personal, ya era una graduación, ¿no? Sí, o sea, más allá de la institución y del papel, ¿no? De ese rigor, lo que era una locura. Me di cuenta de que en ese momento habían unos cursos técnicos aquí en Brasil donde tú podías hacer universidad en 2 años y medio, porque mi objetivo era tener una maestría, ¿no? Nada tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Pero a veces, bueno, por algo las cosas nos pasan y, en fin, ¿no? No precisamos comprender todo. Y ahí decido, siguiendo esa lógica que no tiene lógica, decido hacer un curso de diseño de multimedios porque era lo que yo ya trabajaba. Entonces digo, bueno, si lo hago rápido en 2 años y medio, pasa rápido y hago la maestría como quiero. Y de repente voy a parar en un momento en los años 2000, en una universidad donde justamente se discute arte y tecnología. En ese momento había una sincronía muy grande entre lo que pasaba en el mundo todo, ¿no? La internet, el computador todavía no había un desfasaje tan grande en términos macizos, digamos, ¿no? Claro que el MIT siempre fue el MIT y todo lo que quieras, pero el computador estaba llegando más o menos a todos los lugares, la internet, entonces había una discusión, ¿qué es esto? ¿Qué es la cibercultura? ¿Qué es lo que nos pasa con esta cuestión de los avatares y las identidades múltiples? Y caigo un poco que sin querer, en ese grupo de gente que estaba discutiendo la tecnología en ese momento y en un lugar donde, o sea, aquí venía todo el mundo, ¿entendés? Todos los mayores pensadores del planeta entero que estaban discutiendo eso con el mismo frescor y la misma intensidad, los tenías acá en simposios todo el tiempo. Y bueno, en ese momento me comencé a interesar por esto, en un curso que en realidad era de diseño de multimedios, pero en otras disciplinas. Y ya desde el comienzo me empiezo a dar cuenta que lo que me interesa es, o sea, me doy cuenta que en realidad cualquier tipo o sea, estas tecnologías evolucionaban tan rápido, se desarrollaban tan rápido, que modificaban antes que más nada, antes de llegar al arte, modificaban la manera en que vivíamos. O sea, era cotidiana la cosa, ¿no? Desde, yo qué sé, las guías, ¿no? O los números de teléfono, que pasaste a no guardártelos más porque los tenías anotados, o las calles, ¿no? No guardabas los nombres porque habían aplicativos y por ahí va. Digo, bueno, acá hay algo que es un fenómeno raro, y después al mismo tiempo me di cuenta que en realidad la vida empezó a ser mediada por estos dispositivos. O sea, prácticamente todo lo que hacemos en la vida cotidiana, lo que hacíamos, ¿no? Necesitaba o era mediado justamente por algún tipo de dispositivo en menor o mayor escala. Esto se fue haciendo un fenómeno cada vez mayor y tomando cuenta de la vida de todas las personas, jóvenes, viejos, del campo, de la ciudad, ¿no? Y así fue que opté al principio tener eso como mote. Como yo venía un poco de la pintura y el dibujo y las bellas artes, fui un ratón de biblioteca en cuanto estuve en Uruguay. Era socio del Goethe, del Instituto Uruguay-Estados Unidos, de la Alianza Francesa. Vivía con mi casa llena de libros y conocía toda la historia del arte de estos países. Este, y entonces tenía ya como una cierta visualidad, un imaginario, un repertorio estético bastante marcado por la estética de lo bello, ¿no? Y de la pintura. Y desde el primer momento siempre me interesó, transpuse eso al trabajo con tecnología. Mis trabajos con tecnología tienen un apelo visual, pero es cargado de preguntas y de conceptos, ¿no? Donde la pregunta que me hacía al principio era, bueno, primero, ¿no? ¿Cómo podemos usar estos medios o esto que surge, que le llamamos tecnología, es válido como medio de expresión? ¿Cómo podemos apropiarnos desde el punto de vista del arte? Y por otro lado, siempre desde un primer momento también incorporar el lado crítico por entender que por estas tecnologías mudar, ¿no? Radicalmente e instantáneamente el modo en que vivimos, siempre se pierde algo y se gana algo, ¿no? Y si lo ves de una manera más amplia, me parece que toda tecnología, le podemos pensar esto a la prehistoria, desde el fuego hasta el lenguaje o lo que queramos, siempre algo expande, ¿no? O sea, algo se expande en nuestra capacidad de ser humano, de comprender el mundo, ¿no? De lidiar con lo cotidiano, con los otros, con nosotros mismos, y al mismo tiempo algo se pierde, ¿no? Algo se pierde
a veces puede ser algo que se pierde y que no pasa nada, pero a veces se pierden cosas que son considerables y que no siempre se cambia para mejor, digamos, ¿no? Entonces, desde entonces vengo investigando toda nueva tecnología que sale, la voy incorporando desde sensores, nuevos tipos de cámara, y la cámara térmica, y el dron, y surge el satélite, y surge el GPS, todo lo que ha surgido, y la inteligencia artificial ahora, y el LIDAR, que es este escáner por láser, de alguna manera, siempre toda tecnología que surge me lleva a aplicar estas preguntas y a intentar transitar, ¿no?, esos terrenos nebulosos para, por un lado, aprovechar aquello que tiene de mejor la tecnología, que realmente nos expande en el sentido de que nos permite conocernos y conocer el mundo de una manera inédita y que nos amplifica, ¿no?, nos da más herramientas, y al mismo tiempo intentando enunciar aquello que entiendo que hace lo opuesto, digamos, ¿no? Oh, aquí hay un intervalo, esto no está tan bueno, ojo con esto, por ahí la cosa. Y ya hablaremos un poco más de esos nuevos desafíos que se presentan en este mundo, que una de sus grandes características es la hipervigilancia, ¿no? La ciberseguridad marcada por la hipervigilancia. Antes de eso, igual hablemos un poquito del anclaje que haces a partir de tu práctica y de la propuesta de campo, en particular del festival, en la configuración. Tú decides transitar la temática desde una mirada que combina tanto los procesos tecnológicos como los propios procesos humanos de migración a una escala global, ¿no? Y por eso ese elemento de la geopolítica, de la tecnología que queríamos traer en esta conversación. Cuéntanos un poco cómo estás visualizando el proyecto para Campo. Bueno, gracias por esa pregunta de vuelta, Camila, muy interesante y muy desafiadora. Yo creo que quedó muy claro, esto viene en realidad siendo teorizado ya hace mucho tiempo, tal vez, ¿no?, desde los años 70, un poquito antes, ¿no? Cómo la tecnología de Deleuze, ya hablaba mucho de eso, ¿no? Y otros filósofos. Foucault fue una persona muy importante también para que comprendamos las estructuras, ¿no?, que moldan un poco la sociedad, las instituciones, los modos como se dan los procesos sociales, ¿no? Y el Estado-Nación, que ya estaba en crisis por otras cuestiones, hoy en términos de frontera es como el lugar de conflicto en sí mismo, digamos, ¿no? En un momento, bueno, acabamos de ver una elección en Estados Unidos, o sea, de pocos días atrás, donde otro país influía justamente en la población a partir de usar tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué es la gobernanza global hoy en día, ¿no? Donde si el frágil límite, ¿no?, del territorio como frontera, ¿no?, un río, una montaña, ya era algo bastante ilusorio o precario, hoy en día eso se ha transformado en tal vez uno de los problemas centrales. Y en ese sentido siempre me interesó la cuestión de la vigilancia en Internet y de esos tránsitos, las posibilidades de hecho de estar en otros lugares, ¿no? Hoy sabemos, al principio todavía se cuestionaba un poco, me parece que claro, como la sociedad avanza en paquetes todo junto, ¿no? La ciencia va junto ¿no?, con la medicina y con hoy sabemos que en realidad el cuerpo, o sea, nuestra capacidad de abstraer, abstraer, ¿no?, y de virtualizar, ¿no?, las cosas, sueltan todo el flujo de sustancias, ¿no?, de bioquímicas en el cuerpo, y que en realidad nos trasladamos, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Puede ser que nuestro cuerpo no esté físicamente en los lugares, pero las emociones, los sentimientos, ¿no?, las comprensiones, esas se deslocan y suceden, ¿no? Entonces hay como un intervalo ahí que es muy interesante por ese lado, todo lo que nos permiten estas tecnologías de quebrar esas barreras rígidas, ¿no?, de los territorios, de los países, de las culturas. Y por otro lado también la contradicción que se da cuando todo eso enfrenta el mundo físico, ¿no?, el mundo real. A mí mismo, o sea, como hombre blanco, sabiendo que soy una persona privilegiada simplemente por algo que no elegí, ¿no?, porque nací así, pero tenemos que reconocer eso. O sea, también si a mí se me hace muy difícil, ¿no?, transitar espacios como aeropuertos en Europa, Estados Unidos o fronteras, imagínate, ¿no?, a otro tipo
a otras personas que son estructuralmente marginalizadas y colocadas al margen de maneras absurdas, ¿no? Y sin criterios lógicos, ¿no? Entonces eso me llevó al principio a pensar un proyecto. Todavía estoy un poco en producción y en pensamiento, ha sido muy fructífero, pero lo primero que me llevó a pensar la invitación fue unir una cosa que yo la traía conmigo hace mucho tiempo, desde que soy chico te diría, que son estas mangas de ganado que vemos en la carretera cuando vamos a algún departamento, ¿no?, fuera de Montevideo, y que de chiquito siempre me preguntaba qué eran, hasta que en algún momento tuve la oportunidad de preguntar, ¿no?, qué eran y saber que eran mangas de ganado para marcar ganado. Pero después, con el tiempo, fui entendiéndolas como un elemento escultórico, por un lado, y también como un saber ancestral, si tú te pones a pensar que en realidad hay toda una tecnología y una sabiduría del campo propia del ambiente urbano de nuestro país, porque en otros países, ¿no?, las tradiciones, las necesidades son diferentes. Y pensé en trabajar algo en ese sentido, una especie de resemantización, sobre todo haciendo una analogía con lo que pasa en los aeropuertos, justamente, ¿no?, que tenés estos corredores, Voy a mostrar una estos lugares. imagen para que la gente sepa de qué estamos hablando. Esta es como esa Ahí imagen está, inicial con la que tú arrancas, ¿no? ahí va. A pensar esta idea, que inclusive como un dato curioso, hace poco vi una y pensé inmediatamente en ti y me di cuenta que nunca había visto una en la vida real, nunca había visto de estas estructuras, no porque no estuvieran, sino porque no las tenía en el pensamiento. Y ahora con tu trabajo las veo constantemente. Sí, tienen justamente eso que yo te decía de la tecnología, ¿viste? Tienen algo como muy bonito que te atrapa, muy curioso, muy seductor, tal vez un poco por ese misterio. Y al mismo tiempo están siempre como muy solitarias. Es difícil, como se marca el ganado y se hace todo esto una o dos veces por año, es difícil verlas en acción, digamos, ¿no? Pero me gustaba un poco esa analogía de colocar a los cuerpos humanos en un lugar que es previsto para los animales, con todo ese otro aspecto de preconceptos que tenemos, ¿no? Y esa idea de colocarnos como el centro, ¿no?, de la vida en el planeta, o algo que también me interesa y que es absolutamente necesario de construir rápidamente. Y ya había una analogía entre ¿no?, ese sentirse como el animal ahí, ¿no?, con todas las vicisitudes que pasa. Esos procesos son horribles. No sé si alguna vez estuviste en una yerra, pero es algo terrible porque le marca el ganado, se lo capa, le cortan los cuernos, y todavía cuando sale, los peones los enlazan, ¿no? Juegan a enlazarlos, para que eso es muy típico, muy propio. Claro que hay que mirarlo, ¿no?, con la distancia histórica pero había una analogía muy buena ahí, sobre todo cuando pensás en lo que nos pasa cuando llegamos a estos aeropuertos, en que los aviones venidos del sur global, ¿no?, generalmente entran por el terreno, no por el suelo, no ni siquiera por el gate, y de repente te enfrentás a 1 o 2 horas. Fui avanzando con esa idea, por diversas cuestiones me fui a otro lugar, y pensé justamente en crear una especie de no territorio, un lugar justamente uniendo con estos pensamientos de matriz africana, una figura de lenguaje, una alegoría o un marco teórico. En realidad lo podemos pensar como un marco teórico, que es la encrucijada en las culturas de matrices africanas, que son dimensionadas por una entidad que se llama Eshu, que justamente contrapone la idea de binaridad, ¿no?, de lo binario en el mundo contemporáneo. La encrucijada es un lugar donde todas las posibilidades existen, es como si fuera la teoría de la complejidad, digamos, ¿no?, o una cierta entropía que está propia ahí para ser organizada. Y creé una pieza donde hacía 3 alambrados gigantes, como estos que, por ejemplo, demarcan el campo de concentración de Guantánamo, pero que confluían a un punto como si fuera una hélice, ¿no?, de tres palas, de 3 paletas, pero que no se juntaban en el medio, y en ese medio colocaba un mástil de bandera, donde había una bandera preta y blanca, negra y blanca, en diagonal, de un país, un territorio inexistente, ¿no?, de cierta manera creando un espacio de confluencia donde cabían solamente 2 o 3 cuerpos muy apretados, en una condición justamente de repensar todos esos intervalos, ¿no?, contradictorios que cercan ese núcleo, esa parte de la vida contemporánea. Y ahora transmuté, tal vez para la versión final, que estoy avanzando un poco más, y que tiene que ver con puentes,
diferentes, no voy a decir mucho más, pero para que haya un poco de misterio, pero sí como crear unas plataformas donde la gente pueda transitar, pero que también sea algo medio nonsense, ¿no? Algo un poco como surrealista o que lleve justamente a pensar en esa dimensión del tránsito, de lo desconocido, de lo inesperado, de lo poco práctico, de lo ilógico, ¿no? Y en eso estamos. Bien. Bueno, aprovechamos también para saludar a Darío, a María, a Sasha, a todo el equipo que trabaja en esta producción y en el pensar cómo se materializan estos trabajos. Gaby también. Saludos a todos. Bueno, y esto me lleva a que entremos un poquito más en profundidad en esa discusión geopolítica sobre la libertad del movimiento, vinculada en particular a los procesos tecnológicos. Un tema que hablábamos es cómo hay una cierta percepción de libertad de movimiento, inclusive de movimiento gratuito en el mundo digital, eh, mientras que en el plano de lo real las fronteras se recrudecen, se hacen cada vez más duras, se levantan más muros, y en esa propia idea de lo digital como un movimiento gratuito queda de lado, queda escondido el costo energético, el costo ecosistémico tan alto que hay para que tengamos esa movilidad en el plano de lo digital. Entonces hablemos un poquito en qué plano estamos actualmente en la escala global geopolítica. Sí, excelente cuestión. Y es una de las cosas con las cuales también me vengo preocupando en los trabajos, en mis piezas y en mi pensamiento escrito, que es justamente esa separación que tenemos, que hacemos, tal vez justamente todo este mundo electrónico, digital sobre todo, surge un poquito antes de la Segunda Guerra, cuando se crea lo que se llama cibernética, digamos, es un proceso que fue moldado, prácticamente pensado, eh, aconteció simultáneamente en Inglaterra y en Estados Unidos, pero en Estados Unidos hay un evento muy concreto que son las Macy Conference, ¿no? Que son unas conferencias organizadas por una fundación, donde se colocó a diversos científicos de varias órdenes, ¿no? Y pensadores y filósofos para trabajar justamente en conjunto, esto un poquito antes, 36 por ahí, un poquito antes de la guerra, y con la guerra estos procesos, había una necesidad, un conflicto ahí, ¿no? Con el determinismo cartesiano, la ciencia estaba, la industria estaba apreciando nuevos tipos de máquinas y estaba comenzando a comprender que en realidad todos son sistemas, de sistemas de sistemas, y esto lleva en las Macy Conference a la creación de la cibernética, que en términos muy rasos sería como la ciencia del control, ¿no? Es el estudio de los seres vivos y los mecanismos de feedback que mantienen, ¿no? La homeostasis en los seres vivos, para pensarlo y aplicar esto primero a las máquinas y después, claro, a las ciudades, en la tercera onda, ¿no? Ya comienzas a comprender que todo es sistémico, que el mundo es sistemas de sistemas, que de esos sistemas tienen fuerzas emergentes, ¿no? Entonces, en ese contexto de los años 50, tal vez después que termina la guerra, ahí es que surge la teoría de la comunicación, la teoría de los medios, ¿no? Y sobre todo a partir de Marshall McLuhan y otros autores, comienza a haber un entendimiento casi que en las entrelíneas de que esta virtualidad es inmaterial, digamos. Hoy cuando pensamos en los procesos, ¿no? Computacionales, raramente pensamos en los minerales, ¿no? Que tenemos, las baterías son de litio, los autos, ¿no? Son inclusive de dinosaurios, porque si pensamos que el plástico, ¿no? Solo sale del petróleo, que solo sale de los dinosaurios. Entonces, estas lógicas han llegado a un extremo hoy donde, por ejemplo, claro que mundo afuera han habido golpes de Estado. Hay un caso muy paradigmático de este millonario llamado Elon Musk, cuando hubo un proceso en Colombia bastante conturbado y él respondió a un usuario de Twitter que le decía que lo que le estaba interesando era el niobio, que por eso estaba apoyando el golpe de Estado, y Elon Musk le responde que daba un golpe de Estado donde quería, algo así. Claro, después acaba apagando el tweet, pero, o sea, por un lado tenemos el poder, ¿no? del capitalismo, este capitalismo extremo, ¿no? Que más allá de que
es algo opaco y que no le podemos dar nombre o una forma absolutamente concreta, sabemos que son tensiones, fuerzas que están ahí actuando, ¿no? De diversas, innúmeras maneras, y que sabe muy bien de qué se trata, ¿no? Y de que en realidad se precisan de esta realidad del planeta, ¿no? De los minerales, y que estos procesos nada tienen de virtuales, pero en la esfera tal vez que afecta a la gran mayoría de las personas del planeta, de los billones de personas que aquí vivimos, parecería que esto es aire, ¿no? Que el wifi, que bueno, lo vemos, no existe en realidad. Y eso es un problema muy serio, porque entre otras cosas, si damos un loop bastante grande, también es uno de los problemas que conlleva consigo la temática de las migraciones, ¿no? El abuso sobre los territorios, las estrategias de poder para controlar justamente materias primas que en un mundo absolutamente electrificado como el de hoy, si nos quedamos sin electricidad, el mundo para, o sea, tampoco nos damos cuenta de eso, o sea, una ciudad como San Pablo, una ciudad como Montevideo, si tú la dejas un mes sin electricidad, la vida prácticamente acaba, ¿no? Si no entras, porque no funciona nada, los hospitales no funcionan, las cadenas del agua potable va a dejar de existir porque las máquinas no potabilizan el agua y por ahí va, ¿no? Entonces es un problema bastante serio, me parece, y que este capitalismo de extremos, que ha sido llamado de diversas maneras y que todas son confluentes, ninguna excluye la otra, ¿no? Porque también es un capitalismo cognitivo, por un lado, porque el control ya está en la mente, insiste en que pensemos de que todos los años tenemos que cambiar el teléfono y comprar otra computadora y hacer esto y aquello otro y cambiar, comprar de ropa, comprar ropa nueva, por ahí va. Ahora está muy en boga esto de las cuotas de carbono, sobre todo en Europa, los artistas europeos lo llevan muy a serio esto, ¿no? La idea de no viajar tanto y tal. Pero estas disparidades son como una materia prima también para mí en el sentido de que me interesa en mi trabajo enunciar o intentar mostrar estas estructuras, ¿no? Que están subyacentes al mundo contemporáneo, ese deslumbre que tenemos con la tecnología, pero que en realidad ocultan estas fuerzas que son de diversas órdenes. No está toda esta fuerza macropolítica que define una geopolítica, desde por dónde pasan los cables que llevan submarinos que llevan la internet, ¿no? Quién tiene derecho, quién no tiene, hasta cuestiones más mediatas como el control que tienen los algoritmos sobre nuestra vida, por ejemplo, también algoritmos que son pensados directamente para personas en territorios diferentes, ¿no? O sea, también hay como una especie de territorio informático ahí que tiene lados bastante siniestros, y que cada vez más tecnologías como la inteligencia artificial tienden a marginalizar más personas. La inteligencia artificial es una tecnología en particular que aquellos que ya son alfabetizados en el ambiente digital pueden tirar un buen provecho si son inteligentes y va a acelerar ese proceso de dominio. Pero para aquellos que ya están al margen, una tecnología tan poderosa que podría de hecho incluir, en realidad lo que hace es abrir una brecha mayor, ¿no? Y todo esto nuevamente en ciclos que se retroalimentan, ¿no? Y que definen la vida en territorios particulares, llevan a ese movimiento de los cuerpos, ¿no? A cosas tremendas como lo que pasa en Europa con las migraciones desde África, hasta cosas que podríamos pensar como la idea de tú trabajar en tu casa o decir, bueno, no, me voy a mudar a una ciudad que tenga sol y playa porque puedo trabajar desde cualquier lugar, ¿no? Todas esas dinámicas me interesan, y de alguna manera siempre entran, ¿no? en las narrativas que ocupan mis obras. Y justamente en relación al campo de lo artístico, en esta realidad que parece que lo engloba todo y que no nos deja muchas posibilidades, ¿qué le queda al arte? ¿Qué responsabilidad ves desde el arte, si ves algún tipo de responsabilidad ética? Bueno, siempre hay como, siempre, ¿no? Me parece que hay como visiones muy opuestas, ¿no? El arte, hay algunos artistas y pensadores, filósofos, estudiosos que piensan que el arte justamente es ese lugar, ¿no? Que permite el escape a todas esas cuestiones desde una perspectiva más libre, y otros que dicen que no, que el arte no va a cambiar nada. Yo creo que el arte, si tú lo desmistificás de ese peso romántico, ¿no? Que heredamos del siglo XIX, y esa idea del artista ¿no? como el único receptor del poder de las musas y de la inspiración y de la expresión personal, de lo cual mi arte no tiene nada que ver con eso, me separo
bastante de esa visión, sino que me interesa entender el arte justamente como un campo epistémico, ¿no? Una forma de conocer y de estar en el mundo. Es una forma que es muy... Primero, me parece que tenemos que comprender también, o a mí me gusta pensar que algunas de las características que el estar artista permiten traspasan la condición del artista, ¿no? La creatividad es algo que es humano, ¿no? No solo los artistas lo tenemos. La capacidad de pensar, de filosofar, de hacer cosas. Yo creo que, no sé, no nos cabe aquí definir exactamente qué sería el arte, pero me parece que es un lugar, una forma de estar en el mundo, así que nos permite una cierta desconformidad con la regla, con la norma, y consecuentemente lo que abre camino, ¿no? Para pensar alternativas a las cosas que nos afligen, sea en el campo personal, sea en el campo de lo colectivo. Y eso yo creo que nunca ha cambiado desde que sabemos de estas cosas, ¿no? Tal vez al final del siglo XIX hasta ahora, desde que somos conscientes de que esas habilidades o esas capacidades están distribuidas en todas las personas, ¿no? Y que el artista no es esa figura, ¿no? Emblemática del romanticismo, siempre estuvieron ahí, digamos, ¿no? En el campo de lo social, ¿no? Y el arte en particular, creo que por ser ese lugar que no tiene, no voy a decir que el arte no es pragmático, no voy a entrar en esas dualidades, pero sí como que no tiene una urgencia a, a la resolución de las cosas, ¿no? Es más como que también puede resolver las cosas, cuidado, pero sí, pero es como un ambiente más especulativo, imaginativo, es un ambiente de utopías también, de permitirse cosas, y en ese sentido, como herramienta, ¿no? De vivir, donde la pauta es conocer, es cuestionarse, no asentarse nunca, estar muy atento, ¿no? Estar muy atento a las relaciones del cuerpo, estar muy atento a las cuestiones del lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje también, claro que no es propio del arte, pero el lenguaje es algo que nos permite dominar el mundo de cierta manera. Cuanto más repertorio en términos de lo que yo hago yo tengo, cuanto más palabras consigo usar de una lengua, en realidad no es para ser más erudito y para creerme que soy un crack, sino es porque tengo más nuances para expresar lo que estoy viendo, lo que estoy identificando, características mínimas, pequeños cambios en el mundo, en las cosas que percibo, ¿no? Y esas capacidades que juntando un poco todo eso, ¿no? Ese estado, digamos, ¿no? De conciencia, que es ese estado de alerta y de pensamiento crítico y de desconformidad, me parece que siempre va a ser vigente. O sea, siempre estuvo ahí, de alguna manera, en algunos artistas más, en otros menos, pero siempre va a ser el lugar, o sea, nunca vas a encontrar ese vector de cambio en una persona que trabaja como no sé cómo se dice, pero como el que vende acciones, digamos, ¿no? Su repertorio es otro, ¿no? O a veces de una persona, capaz que me fui a un extremo, pero o de un carpintero, o no por un juicio de valor, sino porque el ser humano en esa condición, de esa profesión, transita por otros lugares, ¿no? Es más pragmático, ¿no? Más el flujo, las condiciones de causa y efecto, y el arte como ese lugar de escape a todo eso, es tal vez, junto con la filosofía, y más alguna otra área por ahí, son esos lugares que nos van justamente a desviar de esos lugares que ya están establecidos, que ya están consolidados, para intentar rotas de fuga, líneas de fuga, como diría Deleuze, y reterritorializar. No, no es una palabra fácil, pero justamente aprovecho ese punto para bueno, invitar a las personas que nos están viendo ahora y que después verán esta grabación a que vayan a Campo Artes este año, del 28 al 30 de diciembre, a que se acerquen a la obra de Fernando y a la de varios otros artistas que justamente van a estar construyendo estas pequeñas utopías que nos permiten pensar futuros posibles. Bueno, Fernando, dejo unos minutos por si alguien quiere hacer algunas preguntas y cierro con una pregunta más del retorno a Uruguay. ¿Cómo te sientes volviendo ahora en diciembre y también con el encuentro con la ruralidad? ¿Qué esperas de ese encuentro? Mira, estoy muy entusiasmado.
Sabes que antes, tal vez en algún otro momento de mi vida, yo como que no era ni consciente de la idea de las expectativas, pero un poco que me imaginaba así. Te cuento que de un tiempo para aquí no me pasa más eso, por suerte. O sea, las expectativas están muy altas, por todo lo que el proyecto tiene, ¿no? No solo esto de la ruralidad, de este lugar específico que es Garzón dentro de la ruralidad, por estar junto a otras 30 personas, por nunca haber estado en una residencia tan larga. Yo tengo dos hijos, tengo un hijo de 17 años y una hija de 14 años. Entonces hace ya un buen tiempo que no viajo por más de lo que 10, 15 días. Tal vez 15 días fue lo más que he viajado, 20, suponete. Pero todo esto significa una cosa, ¿no? Una cantidad de cambios. Estoy muy abierto también a dejar fluir las ideas. Claro que tengo cosas que me gustaría investigar ahí para más allá de la obra que estoy haciendo y eso, pero quiero descubrir. Me parece que a veces sí, está bueno planificar. El equilibrio ideal es justamente ese, ¿no? En el que planificás las urgencias justamente para no quedar mal parado, pero al mismo tiempo que te permitís entender ahí lo que está pasando, sacar las energías, ¿no? Sacar los flujos de información, los modos de vida, y sobre todo de encuentro a personas tan diferentes como las que ustedes han convocado este año. Entonces estoy muy ansioso, y tal vez, no sé, me gustaría descubrir, si consiguiese descubrir un poquito más sobre mi ancestralidad ahí en Uruguay, iba a ser una cosa muy interesante y muy transformadora probablemente. Lindo desafío. Bueno, te deseo mucha conexión, conexión real, conexión con el territorio, que puedas salir un poco de la nube de lo digital y estar presente. Bueno, gracias por este tiempo, gracias a las personas que nos acompañaron, a quienes después también nos acompañarán con la grabación. Sigan las próximas charlas que vendrán y gracias por tu tiempo, Fernando, fue un placer. Ya nos encontraremos en breve por aquí. Gracias a ti, Camila, gracias nuevamente a Heidi, a Garzón, a todo el equipo, genial, a Darío también, que está como mi curador y este, mi consultor ahí, apoyándome. Y bueno, sí, decirle a la gente, vengan a Uruguay, ese país maravilloso, vengan a Garzón, ese lugar particular, y aquellos que tengan la suerte de poder estar en ese paisito en diciembre, nos veremos entonces ahí en Campo Abierto, Nos disculpa, en vemos. Garzón, Campo Garzón. Puntos, lugares con nombre campo. Nos vemos en CAF pronto. Un abrazo a todos. Pronto, pronto.